Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. De nuevo el hemiciclo, que es este podcast, un hemiciclo mental, por decirlo de alguna forma, donde entramos todos, entráis vosotros, esta enorme comunidad de atrevidos a saber, que nos sentamos en cada una de estas localidades dispuestos a escuchar el que es nuestro maestro, nuestro profesor de hoy, por decirlo también de alguna forma, cariñosamente siempre, que es nuestro invitado, pero también a primera fila que están lo que serían las dos sillas reservadas, casi butacas ya, porque es que nos pasamos muchas horas y, hombre, tienen que ser cómodas, están el señor Alexis Piquer y servidor. Alexis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Yo qué soy, Eduard? Estaba esperando a ver cómo me describías a mí dentro de ese hemiciclo. Te he llamado señor. No, a ver, claro, tú imagínate, tú y yo delante, ya casi que ni con un bloc y notas, ¿no? Con palomitas, o sea, de este estilo, ¿no? Porque para que os hagáis la idea de lo que llegamos a disfrutar, ¿no? Porque siempre intentamos dar nuestra mejor punto de vista y sobre todo nuestras mejores preguntas que representen al interés general de esta comunidad que, como bien decíamos en este podcast, que cada vez es mayor. Es una pasada, de verdad, estamos absolutamente abrumados que en tan poco tiempo de podcast la cosa haya crecido de una forma tan brutal. Recordaros también que tenéis a disponibilidad pues una web fantástica que es humanistasincomplejos.com, humanistasincomplejos.com, donde encontráis todos los audios, también los posts y demás historias que también nos servirán para ponernos cara y escuchar todos los capítulos que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy. Hoy, de nuevo, un día especial, un podcast especial, todos lo son, Alexis, porque hoy nos acompaña pues alguien de quien teníamos unas enormes ganas de hablar con él, precisamente de su libro Pandemocracia. Así es, yo creo que vamos un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca. Yo escuché de él con Miquel Seguro, que sabes que hablamos hace un tiempo, y ya un día Correcto. hablando con Miquel, así en confianza, me dijo, tienes que traer a Linerarity. Lo llamó por su apellido, así que hoy lo hemos traído. Es un buen amigo, Miquel. Es un buen amigo, Miquel. No tiene mérito. Desde luego, un buen amigo del podcast, Daniel Linerarity. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien. Pues muy contento de estar aquí con vosotros. Qué maravilla, como decíamos, hay quien dice quién es de gatillo fácil, tú eres de teclado fácil, porque lo tuyo, hombre, la verdad es que vas sacando libros y cuesta pillar del ritmo, pero es que queríamos centrarnos precisamente, como decía Alexis, que vamos tarde, pero es que en lo que es Pandemocracia, pues realmente es un libro en el que pues abordas los errores cognitivos cometidos en esta crisis vírica. Es una definición corta, pero que realmente dice mucho de sí y es lo que creo que va a dar de sí también el tema de hoy. Decía Alexis antes de empezar que tenía muchísimas preguntas. A mí me gustaría que me dijera, después de haber devorado Pandemocracia, que me contaras, Alexis, con qué reflexiones o con qué sabor de boca te quedaste. Pues me quedo en que efectivamente estamos viviendo un momento especial, tanto a nivel individual como colectivo, y por lo tanto cualquier análisis sosegado e inteligente como el que realiza Daniel, pues este tipo de análisis son más que bienvenidos. Y el ensayo de Daniel personalmente me ha ayudado a formularme preguntas de nuevo que ya me habían formulado, pero también preguntas nuevas, las he añadido. Y creo que se trata de eso, ¿no? Al final es lo que también intentamos hacer en este espacio, en este hemiciclo, que es mucho más humilde que el trabajo de Daniel, pero por eso nos tenemos que acompañar en este caso de autores de Daniel y del contenido de su libro. Muy bien, un hemiciclo que, oye, cada uno se lo imagina, uno de madera, el otro de mármol. Oye, que aquí cada uno para gustos los colores, ¿no? Pero sí que es verdad que da para reflexión, Daniel, y con esto ya empezamos, porque precisamente un poco sacas al descubierto las deficiencias estructurales del sistema, ¿no? Es decir, cómo llevar al límite a la sociedad mundial destapa las carencias de lo que creemos que nos tiene que salvar en situaciones así. Bueno, habéis estado hablando ahora de humildad, ¿no? Yo creo que este libro no es ni un libro definitivo, ni un libro exhaustivo, ni un balance final de nada, ¿no? Es un libro que a mí me surgió, y creo que debo decirlo al inicio, ¿no? Me surgió porque acababa de escribir un librazo de 500 páginas que se llama una teoría de la democracia compleja, que era ya lo que yo pensaba que ya mi gran libro, y luego ya me retiraría a pensar en otro proyecto más de largo alcance. Y de repente llega la pandemia. A mí me ocurre que
los actos que yo tenía para presentar el libro, que me iba a ir a muchos sitios por España y también por fuera, y se tradujo y tal. De repente todo aquello se cayó. Me encontré ante un vacío también laboral, ¿no? digamos, de reclusión en casa, como tantos de nosotros. Y yo me planteé un ejercicio que me parecía que tenía que hacer, que era, acabo de escribir un libro sobre cómo deberían ser los gobiernos democráticos, cuáles son sus fallos, cuáles son los procedimientos para mejorarlo. De repente, en aquel libro además, yo decía que no estábamos suficientemente preparados para gestionar las crisis actuales y futuras y mencionaba las posibles pandemias. Un amigo me mandó la foto de la página diciéndome casi que si yo era Bill Gates y ya lo sabía y no había avisado. No, era una cosa más sencilla, más previsible, ¿no? Y entonces escribí este pequeño libro como un intento de ayudar a la gente, primero de testar si la teoría que yo había elaborado tenía también sentido para un caso muy concreto como era este, y luego para ayudar a la gente a algo que me parece que es muy importante en momentos tan graves como los que estamos viviendo. Aparte de que haya vacunas, de que los políticos gestionen bien, de que la cadena de alimentación, todo esto funcione bien, hace falta también gente que proporcione conceptos. Y esa fue mi pretensión, nada más y nada menos. ¿Cómo describirías tú, desde tu perspectiva, la situación actual? Bueno, en el libro, puestos a buscar una fórmula, yo decía que se trataba de un experimento colectivo involuntario. Bueno, lo de involuntario está claro, que es colectivo también, además colectivo en el sentido global, porque no es una epidemia, sino que es una pandemia. También se ha hablado de una sindemia, es decir, una crisis que involucra todas las crisis posibles y que además encima se superpone a crisis anteriores en las que ya estábamos, fundamentalmente la climática. Y un experimento en el sentido de que nos ha puesto a prueba a los humanos esta crisis en todas las dimensiones. El otro día me preguntaba alguien que a ver qué había puesto a prueba esta crisis. Y yo decía, más bien, lo más fácil me sería responder lo contrario, al revés, ¿no? ¿Ha habido algo que no haya sido pasado por el cedazo de la prueba? Porque se ha puesto a prueba nuestra capacidad psicológica individual, nuestra convivencia familiar, nuestros domicilios, nuestro urbanismo, nuestras escuelas y universidades, la economía global, el comercio, los sistemas políticos. Realmente todo ha sido sometido a un test de estrés brutal y todavía no hemos tenido casi ni tiempo de reflexionar. Lo mío fue una pequeñísima aportación a ese gran debate y a esa gran reflexión que tenemos que hacer. O sea, que no te atreverías a ponernos nota, ¿no? Todavía tenemos que esperar. Esto es como cuando un coche empieza a perder el control y va dando tumbos por la carretera y uno no sabe si va a acabar a la derecha, en el barranco de la derecha, en el de la izquierda, contra el camión que viene de frente o con un pequeño susto. Realmente no. Ahora mismo el coche se está moviendo. Ya nos hemos llevado por delante, la crisis ha llevado por delante a muchas cosas y muchas personas, pero su alcance todavía estamos muy lejos de estar en condiciones de medirlo. Yo creo, me atrevería a decir que es la cosa más importante que socialmente me ha pasado en la vida, ¿no? Y yo creo, además, a mí me influyó mucho la crisis de Chernobyl porque estaba yo en Alemania en aquel momento y estaba estudiando con Ulrich Beck la sociedad del riesgo y en Baviera, donde yo vivía, me acuerdo muy bien del detalle de no poder consumir productos de la huerta porque estaban prohibidos en aquella zona en la que yo vivía. Y aquello a mí me cambió mucho la manera de pensar y me introdujo en esa idea de riesgo y de contextos globales, de estados que ya no protegen, de espacios cosmopolitas, etc. Luego fue la crisis justo cuando yo me volví, la crisis del muro de Berlín. Pero creo que esto ha modificado más cosas. A mí me las ha modificado más y yo creo que a todos nosotros también, ¿no? ¿Crees que es pronto, Daniel, para ponernos nota, pero aún así en el libro te aventuras a diagnosticar
el fin de un mundo, que no el fin del mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, es más fácil diagnosticar qué cosas ya dejan de tener sentido o qué asuntos hemos hecho mal que decir dónde se va a detener este coche, ¿no? Que ahora está dando bandazos, ¿no? Es evidente que eh, la idea de sujetos autosuficientes que no necesitan unos de otros, la idea de espacios delimitados con fronteras y con estados que protegen a sus poblaciones. Es evidente que el mundo de certezas que teníamos hasta ahora en buena medida se ha visto muy sacudido, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde vayamos a acabar? Yo ahora mismo creo que tenemos que ser honestos, ¿no? Y bueno, podemos hacer ejercicios tentativos, pero realmente de esto nos hablarán los historiadores, no me cabe ninguna duda, ¿no? Es una de las pocas certezas que tengo. Los historiadores harán buenísimos libros, los sociólogos, los politólogos, los filósofos, harán grandes libros de esto, pero fijaos que hay muchas cosas respecto a las cuales esta crisis nos ha pillado a mitad de camino. Por ejemplo, la digitalización, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico. Nos ha pillado con unas tecnologías bastante desarrolladas, pero desde luego no a la medida de lo que hubiéramos necesitado, ¿no? Y por tanto, creo que ahora mismo el final, cuando me preguntan a mí esto cómo acabará, yo siempre contesto señalando que en buena medida depende de cómo lo gestionemos. Es decir, esto no es un acontecimiento natural que terminará y punto. No, ya las catástrofes ya no son naturales, sino que son sociales y culturales, porque depende mucho el resultado final de esas catástrofes de nuestra reacción, de nuestra respuesta, de nuestras instituciones para hacerles frente. Y eso, ante eso me atrevo menos a hacer una predicción. Uh-huh. Antes comentabas, Daniel, que este libro es de urgencia y que viene precedido prácticamente inmediatamente por una teoría de la democracia desde un punto de vista contemporáneo. Me gustaría preguntarte si crees que nuestras democracias están sometidas a un test de resistencia, si están a prueba en un momento tan especial y tan delicado como este. Sin duda, hay muchas cosas que la ponen a prueba, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la gestión de las crisis, ¿no? Hay quien en estos momentos, en los debates en los que yo participo y contemplo, hay quienes sostienen que la democracia liberal, ¿no? En su forma contemporánea, no está suficientemente preparada para acometer crisis de esta naturaleza, lo cual yo comparto, pero no comparto la conclusión de que entonces tendríamos que ir a un sistema político más autoritario, más ejecutivo o directamente tecnopopulista, como puede ser o democracias autoritarias, como el caso de China, o democracias iliberales como Hungría, que han aprovechado esta circunstancia para proporcionar a sus poderes ejecutivos de unas capacidades que seguramente ya no va a devolver, ¿no? Entonces creo que hay un primer test que tiene que ver con la gestión de la crisis, pero y por tanto con toda la idea de excepción. La democracia es un sistema político que está pensado para la normalidad y no para la excepción, ¿no? Y hay otro segundo asunto que a mí cada vez me preocupa más, me interesa más, me ocupa más, que es lo que podríamos llamar la dimensión de transformación de la democracia, ¿no? O sea, la democracia hoy en día se nos ha convertido en un sistema político que gestiona el estancamiento, la parálisis, la neutralización de los actores entre sí, y que es muy poco capaz de abordar grandes transformaciones que, por cierto, sabemos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es muy significativo a este respecto que supiéramos, sabiendo perfectamente como sabíamos, que teníamos que acometer la transformación digital de la economía y de la sociedad en general y de las administraciones. Y por otro lado, abordar la crisis climática con mucha más ambición. Esas dos grandes direcciones para las políticas públicas nos hayan sido, por así decirlo, entre comillas, impuestas por
una institución poco democrática representativamente hablando, como la Unión Europea, que ha dicho, bueno, si queréis fondos de la Next Generation tenéis que alinearlos con en esta doble dirección, ¿no? Bueno, eso yo creo que dice mucho de nosotros, ¿no? Lo sabíamos, pero no éramos capaces, ¿no? Yo creo que esa dimensión transformadora, reformista, si se quiere, o revolucionaria, podríamos decir, según el talante de cada uno de la democracia, está todavía por desarrollar. Relacionado con esto, Daniel, en el libro comentas que desde un punto de vista ideológico, lo más afectado va a ser el populismo. Cuando leí esto me paré a reflexionar porque no sé si es así realmente, si los hechos no nos están diciendo lo contrario, que efectivamente lo que hay es un ascenso de los extremismos, de los populismos. ¿Qué te parece esta realidad? Y si crees que esta crisis realmente va a tener una incidencia para un auge o para una disminución. Bueno, te podía contestar con dos ejemplos prácticos o con la teoría, ¿no? Con la práctica, mira, si no llega a ser por esta crisis, estoy convencido de que Donald Trump hubiera revalidado su mandato. Con lo cual, algo tiene que ver la crisis y sobre todo su gestión, la gestión concreta de Donald Trump en su pérdida del poder, ¿no? Y probablemente en otro país, en otro gran país populista en estos momentos como es Brasil, las dimensiones de la crisis van a tener unas consecuencias, bueno, no solamente en el orden de la vida de las personas, sino también en el orden político devastadoras, ¿no? Es pronto para hacer un análisis, ¿no? Pero creo que sí que podemos aventurar, por lo menos desde el punto de vista teórico, que hay tres cosas que el populismo soporta mal y esta crisis ha puesto en valor. La primera, el papel de la ciencia, pues parece indudable, en fin, sobre esto hay mucho que discutir y yo en mi próximo libro lo haré sobre ello precisamente, la relación entre ciencia y política, entre conocimiento y política, pero es evidente que la ciencia ha sido revalorizada, ¿eh? Signifique esto lo que signifique. La segunda idea, y el populismo detesta la ciencia, ha tenido grandes problemas de relación con científicos, con expertos, etc., ¿no? La segunda idea es que el populismo tiene una versión de liderazgo muy vertical, ¿no? Un líder único en una cúspide que se dirige a una masa indiferenciada de ciudadanos. Y más bien lo que resulta revalorizado de la crisis es sistemas inteligentes, servicios públicos, protocolos, instituciones y no tanto liderazgos carismáticos, ¿no? Que ahora mismo no se echan en falta, ¿no? Y la tercera idea que el populismo desprecia y que esta crisis creo que revaloriza es la idea de comunidad global, de que más allá de las naciones y de los estados y de los entornos del interés individual, que ahora también se pondrán en juego, se están poniendo en juego con el nacionalismo de las vacunas, etc. Pero más allá de eso, salta a la vista que compartimos destinos comunes, ¿no? El mismo hecho de las vacunas, que es un asunto que nos puede llevar a un individualismo del sálvese quien pueda, y si lo analizamos con un poco de honestidad, lo que enseguida comprobamos es que no estará uno plenamente vacunado hasta que no lo estén todos. Y por tanto, aquí lo que entra es una lógica de bienes comunes, una lógica de lo común. En la salud, que evidentemente tiene una parte privada, tiene una parte de que hay quien tiene más capacidad para cuidarse que otros, tiene otra dimensión, que es una dimensión pública, cuando vivimos en un entorno contagioso como existe, ¿no? Sociedades abiertas, de gran movilidad, de interdependencias, de tráfico de personas, de consumo de bienes, de servicios. Bueno, creo que estos son factores que podrían rematar a un populismo que ha tenido un momento, aunque también soy consciente de que si no resolvemos bien esta crisis, el populismo podría tener una segunda oportunidad, ¿no? Y todo dependerá de lo bien que lo hagamos en los próximos meses, ¿no? Y sobre todo en la gestión de las crisis que vienen galopando sobre la crisis sanitaria, como son la económica, la social y la política. Uh-huh.
Tengo una pregunta, Daniel, que no es tanto del tema de la pandemia, pero sí que está relacionada con los populismos. Y es una pregunta recurrente que llevo tiempo comentando con personas cercanas y aprovecho que estás aquí. Eh, es sobre la ponderación entre el derecho de la libertad de expresión con las manifestaciones relacionadas con la aparición de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, el encarcelamiento hace relativamente poco de Pablo Hasél, del cantante. Eh, ¿Crees que pueden convivir? ¿Cómo ponderas tú esta relación entre la libertad de expresión, que debería imperar en toda democracia, y la manifestación de mensajes que pueden conducir al odio y que pueden denigrar también la dignidad humana? Es una pregunta bastante difícil de contestar en un par de minutos, ¿no? Pero me atrevería a decir alguna cuestión de principio general, ¿no? En primer lugar, debemos acostumbrarnos, y mucho más en sistemas abiertos de opinión, donde no solamente hay libertad de expresión, sino que también hay posibilidad de expresión, porque la libertad de expresión la ha habido siempre que hay una democracia que la declara, pero la posibilidad efectiva de ejercerla y de difundirla como consecuencia de lo fácil que es hoy en día decir cualquier tontería y que un montón de miles de personas te escuchen, esa convivencia hace que, y esa sería mi primera idea, nos tengamos que acostumbrar a tolerar un mayor umbral de estupidez en el debate público, ¿no? Seguramente en entornos que tecnológicamente no lo permitían o que eran más cerrados, oíamos menos estupideces y las estupideces permanecían en el ámbito privado, ¿no? Claro, hoy en día, cuando es tan fácil, tan barato, tan cómodo y está tan poco penalizado el decir ese tipo de cosas, pues bueno, esa sería mi primera idea, ¿no? Esto no significa que no haya límites, ¿no? Evidentemente que los hay, ¿no? Esos límites tienen que ser trazados con mucho cuidado, porque eh, hay ciertos discursos detestables, y has citado el caso de Hassel, y hay cosas que yo he oído, escuchado de él, que me parecen sencillamente vomitivas, pero que al mismo tiempo tengo que tolerar, ¿no? Y porque no digo del caso concreto de él, sino de otras muchas personas, ¿no? Porque primero por incapacidad, porque el Estado no puede o las autoridades públicas no pueden entrar a regular o a vigilar lo que se dice en unos foros, en unos espacios que son muy difíciles de regular, ¿no? Y en segundo lugar, porque dotar a una autoridad de la legitimidad para decidir qué es y qué no es delito de odio es también muy peligrosa, ¿no? Entonces, sé que no he resuelto tu pregunta del todo. Seguramente tampoco tenías esa pretensión de que lo hiciera en 2 minutos, pero me parece que esos dos principios nos pueden ayudar un poco a centrar bien la cuestión, ¿eh? Una mayor, digamos, aceptación negativa, resignada de que va a haber mucha basura delante de nuestros ojos. Y en segundo lugar, una administración muy cuidadosa de a quién dotamos de la autoridad para decidir qué es discurso de odio y qué es un acto claramente de apología del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Que sería un asunto que está tasado y puede ser discutible, los márgenes y qué es y qué no es, pero en fin, es un asunto que está contemplado en los códigos penales. Madre mía, sí, es verdad que la verdad, esta charla da mucho de sí y es bueno ir acotando, gracias Daniel, pero sí que es verdad que ante el tema que nos ocupa, bajo estas acciones que han hecho temblar ante esta crisis las estructuras de Estado, todo aquello que creíamos que de alguna forma pues nos puede ayudar bajo su gestión, pues bueno, puede ser que a lo mejor pues haya que pararse un poco a redefinir un poco cómo está todo en concreto. Vemos también los que
un poco fueron los primeros en sufrir toda esta pandemia, como fue en China, pues como fueron los que de una mejor manera lo han gestionado, lo que ha llevado también a pensar que quizá pues el autoritarismo chino ha sido el gran ganador de toda esta crisis, no lo sé. En todo caso, tú en tu libro apuestas por una mayor gobernanza global. ¿De qué estamos hablando, Daniel? Bueno, estamos hablando fundamentalmente de que hay ciertos bienes comunes y males comunes que se han escapado ya del marco estatal, ¿no? En cuanto al origen, en cuanto al impacto y en cuanto a la gestión, ¿no? En cuanto al origen, acabas de hacer referencia muy bien al tema de China y el origen de la pandemia en un mercado de Wuhan, en fin, que ahora estamos investigando. Bueno, el origen está ahí, ¿no? Pero el impacto no sabemos en qué momento todavía, pero probablemente mucho antes de lo que pensábamos. El virus circulaba libremente por el mundo, en un mundo en el que, no sé, el otro día hemos tenido una experiencia muy metafóricamente significativa, que es el atasco en el canal de Suez, ¿no? Un mundo en el cual hay cantidad de cosas y personas circulando. Por supuesto está Internet, pero está el otro día vi un mapa de los barcos que están en cada momento en el mar y te ponen los pelos de punta, ¿no? Te llama muchísimo la atención. No digamos ya si encima miras los aviones, la gente, los desplazamientos de población. Es decir, vivimos en un mundo que se desparrama, que cruza las fronteras, las personas, los bienes, los servicios, ¿no? Y con ello los bienes y los males, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y la gestión, ¿no? El Estado, que era el gran instrumento, la gran aportación de la modernidad para hacer inteligible el espacio político, organizar la representación, la institucionalidad y la gobernanza, está desbordado en muchas cosas, ¿no? Un ejemplo de esto ha sido la experiencia de que nosotros concretamente, al estar en la Unión Europea, de repente descubrimos que a nivel europeo había una oficina para la gestión de asuntos de salud pública muy insuficiente, ¿no? Y seguramente de aquí saldremos con una mayor institucionalización de ese instrumento, ¿no? Ahora mismo la Comisión Europea está promoviendo un amplísimo debate acerca de cómo hacer a nuestras sociedades más fuertes, más resistentes ante posibles crisis futuras, ¿no? Y no me cabe ninguna duda de que la primera cuestión será dotarnos de una mayor institucionalidad. Creo que en este debate que hay siempre, si más o menos integración, esta pandemia, desde el punto de vista de la salud al menos, va a conducir a una mayor integración, a una mayor transferencia de soberanía, ¿no? Vivimos un momento al inicio de la crisis que parecía que volvía al Estado Nacional en su forma clásica, con su pompa incluso militar y centralizada, pero con el paso del tiempo lo que se ha visto es que, en concreto en el caso de España, al ser un Estado compuesto, tiene que compartir y dialogar y pactar y coordinar las políticas, pero también estamos continuamente comparándonos con otros países, copiando lo que otros países hacen, transmitiendo información, comunicación, experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, creo que vamos hacia... Bueno, también es otro tema para otra sesión larga, ¿no? Pero yo creo que en el gran debate de si más globalización o menos globalización, yo creo que habrá cosas que efectivamente habrá que globalizar todavía más, por ejemplo, el caso de la ciencia. Seguramente Europa también tiene que recibir más soberanía de los estados. Y habrá cosas en las cuales habremos descubierto, después de esta crisis, que la autosuficiencia de los pequeños mercados, del cuidado local, de que la policía local de mi pueblo seguramente tiene una mayor información de quién está necesitado y de dónde están los focos de infección o los grupos de riesgo o aquellos que lo están poniendo en peligro. Bueno, pues probablemente tengamos que ir a estructuras un poco más cercanas al individuo, ¿no? Es uno de los grandes debates en los que ya estamos, ¿no?
Desde luego. Oye, se está hablando mucho aquí de tu vuelta y no hemos terminado ni el primer capítulo. Esto me parece maravilloso. Y mira, me estaba pensando y ahora que este es un podcast que va también un poco a salto de mata de ideas creativas. Vete a saber que la próxima vez que nos acompañes no esté aquí también Miquel, seguro que ya lo hemos mencionado al inicio y quedaría para una charla entre vosotros dos que ya sería digna de, bueno, ya directamente sentarme, ponerme cómodo y a escuchar, ¿verdad, Alexis? Sí, a mí me da un patatús, ¿eh? Porque ya tengo trabajo con prepararme para uno, imagínate con dos. Claro, claro. Yo pienso en mi entusiasmo y entonces pienso en el de Alexis y bueno, entonces ya desbordado total. Yo desde luego estaría encantado porque a Miquel le conozco desde hace mucho tiempo y le aprecio y le admiro también como colega, como gran filósofo que es, y además un filósofo que se hace entender muy bien. Y desde luego me encantaría, vamos, cuando queráis. Si es con Miquel, cuando queráis. Bueno, y si es sin Miquel también, pero sobre todo si es con Miquel. Y añadiría un requisito y es, si podemos vernos también en persona, mucho mejor también. Eso. Esto ya sería tremendo, tremendo. Bueno, sigamos con la charla, Alexis. Sí, Daniel, estábamos hablando de estados, pero claro, dentro de todo este estado ya comentabas tú muy bien que hay una estructura. Y en relación a esto me gustaría destacar 3 frases de tu libro. La primera la encontramos en la página 30, que dice: debemos pensar en términos de complejidad sistémica y transformar nuestras instituciones para gobernar los sistemas complejos y sus dinámicas. Después hay una segunda que está relacionada. Los titubeos de los primeros momentos de la crisis manifiestan que nuestro pensamiento dominante es lineal y la manera de diseñar nuestras instituciones es todavía deudora de un modo de pensar muy simple que tiene dificultades para hacerse cargo de fenómenos complejos. Y una tercera que dice: hasta el punto de que nos encontramos en una situación de crisis estructural permanente en la que toda estabilidad no es más que una apariencia o intervalo de una creciente inestabilidad. Yo cuando leí esto me pregunté, ¿hace falta una evolución de la gestión política y administrativa en general? Y lo comento en comparación a la evolución que creo que sí que ha habido de la gestión en empresa privada. Me da la sensación de que nuestras administraciones funcionan como funcionaban hace un siglo, hace 2 siglos, y en cambio el sector privado en este sentido sí que tiene la aspiración y la necesidad, diría incluso, de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Sin duda hay un gran contraste entre cuando uno analiza los distintos subsistemas sociales, ¿no? La política, la economía, la salud, la ciencia. Hay un gran contraste entre el grado de innovación, de adaptación, de aprendizaje de estos últimos en relación con la política, ¿no? La ciencia avanza a una velocidad enorme. La economía, ni te cuento. En el ámbito de la cultura, los creadores están continuamente pensando cómo expresar nuevas cosas, ¿no? Y la política, en parte también por su vinculación con un instrumento tan pesado como es el Estado-Nación, ¿no? Y en parte también por unas ciertas rutinas muy poderosas, no ha evolucionado lo suficiente, ¿no? Y es un tema en el que yo llevo investigando desde hace muchos años y es un poco una de mis obsesiones, ¿no? ¿Cómo ponemos a la política en el espacio del aprendizaje sin que ello suponga una renuncia a su dimensión normativa? Aquí hay un problema que es, hay dos problemas. Uno primero que es las instituciones dedicadas al deber ser, a la moral, a decir lo que las cosas deben ser, suelen ser más lentas en el aprendizaje que aquellas instituciones que simplemente registran los hechos, ¿no? Pues la política, el derecho, la ética en general, que está muy preocupada con cómo deberían ser las cosas, a veces se olvida de que al mismo tiempo tiene que aprender. Mientras que las instituciones que simplemente aprenden, como es la ciencia o como es la empresa, que no tienen esa deuda, son mucho más rápidas en el aprendizaje, ¿no? Y luego la otra cuestión que también me obsesiona desde hace años es, y quizá con un ejemplo lo puede entender cualquiera, ¿no? Es que necesitamos conceptos para entender lo que significa la complejidad. A veces la palabra complejidad ella misma es muy oscura
Y no quiere decir más que lo siguiente. Lo importante cuando analizamos una situación no son los elementos que están en esa situación, sino la relación que se produce entre ellos. Por ejemplo, la crisis económica del 2008, ¿cómo la interpretamos? La interpretamos con una lógica muy equivocada. Derechas e izquierdas. Pensamos que tenía que haber un culpable y que ese culpable tenía que ser llamado a capítulo, ¿no? Las derechas, perdonadme por la simplificación, dijeron ese culpable somos los ciudadanos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es una interpretación liberal de la crisis. La izquierda dijo no es una crisis, es una estafa. Es decir, había alguien que nos había expresamente engañado. De las dos cosas había, pero ninguna de las dos cosas explicaba el qué. Explicaba un fenómeno de gran complejidad, que era la coincidencia en un mismo momento de un montón de actores vendiendo, comprando, prestando, lanzando productos derivados financieros de altísimo riesgo, otros comprándolos alegremente, con muy pocas garantías, con una gobernanza económica global muy débil. Toda esa coincidencia en el tiempo es lo que hizo estallar la crisis económica. Y la interpretación que dimos, y la interpretación que está en el origen de las medidas de austeridad, era muy individualista, era muy simple. Era, aquí hay alguien que es culpable. Los países del sur, vagos, católicos, etcétera, o los malvados de Wall Street, ¿no? En esta crisis yo creo que hemos dado un pequeño paso hacia adelante porque enseguida hemos entendido que es una crisis más sistémica que individual y por tanto que requiere una respuesta también más global y más compartida. En el caso de Europa me parece que es más claro, ¿no? Por tanto, mi conclusión sería: pensemos la sociedad más sobre la idea de que lo decisivo son las interacciones entre los elementos. Algo que ya saben los biólogos, que saben los neurólogos, que saben mucha gente que se dedica a la ciencia, pero parece que los que nos dedicamos a pensar la política desde la filosofía política, desde la politología o desde la sociología, no digamos ya los que la hacen, parece que no la han entendido en absoluto. Uh-huh. Con la aparición de la crisis parece que se ha descorchado un espacio público donde todos pues, nos sentimos expertos de casi todo y nos atrevemos a opinar también de prácticamente todo. Y tú hablas en tu libro de crisis de las generaciones y también tienes un capítulo dedicado al drama de decidir. En relación a esto hay un debate que yo creo que es un falso dilema entre la salud y la economía, pudiendo añadir otros problemas menos sonados como el medio ambiente o la salud mental. ¿Qué te parece este debate planteado? Porque lo tratas en tu libro y me parece interesante que lo compartas con todos nosotros. Bueno, hay muchos dilemas o muchas paradojas, muchas contraposiciones que esta crisis, como todas las crisis que tensan las cosas, lleva a sus extremos, ¿no? Particularmente me ha interesado, y es además lo que estoy trabajando ahora y lo que espero hacer en mi próximo libro, la relación entre conocimiento y política, la relación entre expertos y saber corriente de la gente. Incluso, por ejemplo, todo el tema de la aparición del negacionismo, el negacionismo científico, las teorías de la conspiración, los hechos alternativos. Todo esto forma parte de un paisaje ideológico que tenemos que interpretar bien, ¿no? Que tenemos que analizar bien, ¿no? No lo puedo resumir así en muy pocas palabras, porque es un asunto de mucha complejidad, pero yo diría dos o tres ideas básicas. La primera, creo que los grandes problemas que tiene la sociedad contemporánea requieren una gran movilización cognitiva, es decir, requieren que en los gobiernos, en las instituciones de gobernanza de todo tipo, haya un mayor número de expertos, de saber expertos, de movilización de saber experto, porque es que son problemas a veces de una complejidad técnica indudable, ¿no? Esa sería mi primera idea. Pero mi segunda idea, acompañada con esta, es
que la política no es un sistema en el que mandan los expertos, entre otras cosas porque nadie nos puede asegurar. Primero, no tenemos un instrumento para saber quién es más experto que otros. Yo puedo saber quién es mejor para ocupar una plaza de profesor titular en la universidad, y me ha tocado estar en tribunales donde he decidido quién me parecía mejor candidato. Bien, pero eso no quiere decir que sea el más experto en absoluto. Y desde luego, eso no quiere decir muchísimo menos que sea el más experto para realizar tareas políticas. Es decir, identificar quién es el que sabe más, por ejemplo, de política económica, no me permite derivar de ello que ese sería el mejor ministro de Economía, porque muchas veces no es así. No es cierto que el que más sabe de economía sea el ministro o la ministra de Economía. Es que además no tiene por qué serlo, porque un ministro o ministra de Economía tiene que saber además otras cosas. Tiene que ser capaz de comunicar, tiene que tener olfato político, tiene que ser capaz de trabajar en equipo, y a veces eso no lo sabe un catedrático de economía, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un conjunto de problemas que nos van a ocupar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el saber cada vez es algo más disponible, hay mucha más gente que tiene a su disposición el saber en esta sociedad de los datos, por cierto, no una sociedad del conocimiento, sino una sociedad de los datos, que es una cosa completamente distinta. Pero claro, esto es magnífico y al mismo tiempo plantea unas exigencias de legitimidad nuevas, porque la legitimidad clásica venía dada por el principio de que los que están en el gobierno son los más listos, o los más listos deben estar en el gobierno. Esto ya no es así, además tampoco debe ser así, ¿no? En tu libro dices que te preguntaba eso porque destaqué una frase que dice que deberíamos encontrar soluciones que permitan compatibilizar todos los bienes que están en juego, la vida, la economía, el planeta. Claro, en relación a esto me preguntaba, ¿podemos llegar a lidiar con los intereses de diferentes generaciones con temas como esta crisis, la climática, incluso las pensiones, y no solo generaciones también, sino grupos de interés, distintas clases? ¿Es posible llegar a ese punto, diría yo, de renuncias incluso? Bueno, si la política es tan difícil, tan apasionante y tan necesaria todo al mismo tiempo, es precisamente porque la política trata de hacer eso. Hay otras actividades que son muy nobles y muy exactas y muy precisas y que no tienen que compatibilizar tantas cosas. En fin, el mecánico de un taller o el agricultor o el especialista que mide el Big Bang tiene un saber muy, muy, muy preciso, pero no es un saber complejo desde el punto de vista de que tenga que hacer compatibles muchas cosas. Ahora, ¿para qué sirve un político? Que es precisamente para compatibilizar todo eso. Eso es una cosa tremendamente complicada, ¿no? Bueno, lo segundo que me viene a la cabeza en relación con el tema este de la... Vamos a ver, en el libro anterior, en la teoría de la democracia compleja, formulo la idea de lo que yo llamo una democracia postelectoral. ¿En qué sentido? En el sentido de que venimos de una democracia, modelo clásico de democracia, la democracia de los estados, es decir, una democracia en la cual nos representa, el censo es el soberano, ¿eh? Y el censo está representado por los que viven y tienen derecho a voto en esa sociedad concreta, en ese espacio y en ese tiempo determinado. ¿Qué pasa cuando hay sociedades ya interdependientes que interactúan con tanta densidad como hoy en día? Y por tanto, lo que se decida en Alemania o en Estados Unidos me afecta a mí muchísimo más, a lo mejor, que lo que se decida en un gobierno estatal, ¿no? ¿Tendría yo un derecho a votar en las elecciones? Las elecciones recientes de Estados Unidos han sido muy relevantes para todos nosotros. ¿No tendríamos derecho a votar en esas elecciones? Bueno, mi idea es que no tenemos derecho, o sea que no se trata de que tengamos derecho, se trata de que de alguna manera la voluntad de todos los afectados por ciertas decisiones tiene que hacerse presente en el origen de esas decisiones. Para eso está la gobernanza global. Yo no puedo votar en las elecciones americanas, no estoy en el censo, pero sí que puedo
intervenir de alguna manera a través de la opinión pública, a través de las instituciones globales, como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera, en condicionar esas decisiones, ¿no? Por tanto, tendríamos un primer desbordamiento del sujeto, del demos de la democracia en el sentido espacial. El otro es el de tipo temporal. Evidentemente, nosotros estamos ahora mismo tomando decisiones que condicionarán el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que no tienen ningún derecho a votar, no están votando. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que anticipar sus intereses. Evidentemente esto es muy difícil porque ningún gobernante va a tomar una decisión pensando en que así le votarán sus nietos, ¿no? Sencillamente porque para cuando sus nietos lleguen a votar, él ya no estará en la pelea, ¿no? Y por tanto, todos los gobernantes solo tienen incentivos para satisfacer los intereses de los actualmente votantes, ¿no? Como no tenemos incentivos para estas cosas de justicia transgeneracional, las tenemos que crear, y para eso están hay muchos mecanismos que proporcionan esa vinculación de nuestros derechos y nuestros intereses con los de generaciones futuras, como pueden ser, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, los compromisos que adquieren los gobiernos para mantener una determinada dirección de la política fuera del vaivén de los resultados electorales, ¿no? O instituciones que representan esos intereses expresamente, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temas de renovación de la política, el intentar hacer presente los intereses de los ausentes, pero que al mismo tiempo tienen todo su derecho a ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Desde luego, muy interesante. Hay una ardua tarea ahí, hay un trabajo, digamos, de muchas horas de dedicación a eso, Daniel, sí que es verdad, y también entiendo que también falta quizá reconstruir cierto respeto a la clase política, ¿no? Que obviamente pues con la de noticias que van cayendo y con la cantidad de corrupción y demás un poco se ha ido deteriorando, y en sí pues obviamente que tampoco hayan sabido estos conectar con este voto invisible, ¿no? Que tú decías, ¿no? Este bajo interés, porque quizá pues no les despierta de ningún otro modo, ¿no? Pero bueno, hablando precisamente y hacías mención de este último libro, bueno, como bien sabéis, pues Daniel Innerarity tiene una obra escrita extensa, pero que se extraen conceptos maravillosos, y es con el que a mí me gustaría un poco terminar, y es aquel al que llamas la invisibilidad de lo común, ¿no? Tú hablabas un poco, dando el ejemplo por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Del cuidar del medio ambiente, de la responsabilidad de arrojar un plástico a la basura, y obviamente su resultado global si todos hacemos lo mismo, ¿no? Podría aplicarse un poco a la situación que vivimos hoy en día, ¿no? El hecho de desde pues aceptar y respetar las limitaciones impuestas hasta el simple hecho de ponerse o no la mascarilla, ¿verdad? Claro, es que ese es un gran tema de reflexión y de transformación de la vida colectiva, ¿no? Hoy en día, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la complejidad, ¿no? Tenemos una visión, una cortedad de vista, en virtud de la cual parece que solo vemos lo que está inmediatamente delante de nuestras narices, ¿no? Efectivamente, si yo tiro un papel a mi jardín o por la ventana de mi casa, el medio ambiente global no se va a ver resentido, ¿no? O mínimamente resentido. Es ridículo comparativamente con la magnitud de lo global, ¿no? Si yo me relaciono con una persona no conviviente o salgo sin mascarilla, seguramente no pasará nada, ¿no? Porque en el corto plazo es muy difícil. O sea, estamos jugando con probabilidades, con agregaciones, ¿no? Ahora, eso no tenga mucha relevancia no significa que no tenga ninguna relevancia, ¿no? Entonces yo creo que los individuos estamos diseñados de tal manera, y también por nuestras prácticas habituales, que tenemos un horizonte de impacto, de repercusión de lo que hacemos mucho más pequeño del que realmente deberíamos tener en consideración, ¿no? Y me parece que la ampliación de esto es muy importante. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, que es, de alguna manera, hubo un gobierno, no me acuerdo de qué estado de los Estados Unidos, creo que era California, que cuando hacías la declaración de la renta, te devolvía un certificado y te decía: usted ha pagado tantos dólares este año. Sepa que con esos dólares hemos pintado
50 habitaciones de un hospital público. Bueno, es una metáfora, ¿no? Evidentemente no es que exactamente con eso, ¿no? Pero el hecho de que yo, al pagar un impuesto, vea alguna conexión entre eso y lo común, y lo físico, lo material, eso es difícil. Por eso se nos ha invisibilizado, como se nos ha invisibilizado la relación que existe entre mi comportamiento individual y la salud pública o el cuidado del planeta. Y una de las funciones de la política, de la que hablábamos antes, precisamente es hacer visible eso. Puede ser escribiéndole una carta, mostrándole una carta, puede ser haciendo gráficos, puede ser con discursos, con mensajes, puede ser con actos de recompensa. En fin, ahí habrá que desarrollar una gran imaginación, pero yo creo que lo fundamental es esa idea a la que tú te referías ahora tan acertadamente, ¿no? Cómo volvemos a hacer visible a la vista, evidente para gente que no lo vemos, que hay un vínculo real entre lo que yo hago aquí y ahora y lo que le pasa a los demás en términos sanitarios, lo que le pasa al planeta, lo que le pasará a nuestros nietos en el futuro. O hacemos visible ese vínculo o seguiremos montados en una especie de irresponsabilidad como niños pequeños que creen que de lo que uno hace no se sigue ninguna consecuencia. Qué maravilla esto que dices. La verdad es que sí, sería tremendo que somos una sociedad, como lo son tantas otras de tantos países, ¿no? Que tienen como casi por costumbre, casi como por tradición, quejarse de pagar de los impuestos que se pagan, ¿no? Y sería bonito que incluso nos contaran, pues bueno, que sepáis que este dinero sirve para esto, pero bueno, contado de una forma quizá incluso un poquito más romántica, ¿no? Para ver un poco el impacto que genera también las personas casi sin saberlo, ¿no? Así que, oye, maravillosas reflexiones, madre mía. Sí, nos ha quedado aquí tiempo, nos ha faltado. Alexis, entiendo que tienes ahí una reflexión final para concluir, pero también 80.000 preguntas más, ¿verdad? Sí, lo de las preguntas creo que ya no tiene solución por parte del tiempo. Lo de la conclusión me atrevería. Wow. Qué pasada escucharte, Daniel, de verdad, ha sido un auténtico privilegio como el que tenemos siempre aquí de tener. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Pues igualmente hasta que queráis y por supuesto cuidado vosotros también. Un placer, Daniel. Alexis, ¿con esto terminamos? Sí. Qué expectativa ahora. Ya, es que sí, claro, exacto. Y yo creo que toca la parte esa del reflexionar, del salir de la sala de cine y comentar la película, sí, ¿verdad? Sí. Pues en eso quedamos. Esto es Apereado de Humanistas Sin Complejos. Esto es lo que genera este podcast y el contenido que se lleva a cabo en él. Recordar, humanistasinComplejos.com, allí nos podéis seguir, suscribiros a la newsletter y también estar atentos a todos los capítulos que hemos preparado con mucho tiempo y mucha antelación para que también forméis parte de estas enormes charlas de sabiduría. Gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.